Shalom, Masejet Pesachim, la página Samech Amud Aleph, empezamos una línea antes. Vimos la conclusión de Rav Ashi, que si una persona hizo shchita al Korban Pesach y al mismo tiempo pensó que él va a hacer la zerika del Korban sobre el Mizbeach, la sangre sobre el Mizbeach, la va a hacer para Arelim que no pueden comer del Korban y son nombrados sobre el Korban Pesach, el Korban Pesach está pasul y no hay en eso machloket. Entonces ahora viene y explica la machloket entre Rav Hizda y Rabbe, que hablaron aparentemente de ese caso, pero ahora hay que cambiarlo. Él va a explicar la machloket de forma diferente. Dice la Gemara, El amar Rav Ashi, Rav Hizda ve Rabbe behaikra kamifligei. La machloket de ellos es en el próximo pasuk. Se ha citado en el pasuk, venirtza lo lechaper alav. El pasuk habla, como está hablando de lechaper, quiere decir es hacer la capará se refiere a la zrika, a poner la sangre sobre el mizbeach, y dice el pasuk que hay que hacer la capará, que es decir la zrika alav, quiere decir sobre el dueño del korban. De eso aprendemos, alav velo al javeiro, que la zrika hay que hacerla sobre el dueño con intención para que haya capará para el dueño del korban y no para su amigo, para otra persona que no está nombrado sobre el korban. Eso está escrito en la Olá y se aprende ahí para la mayoría de los korbanot. Entonces explica Rashi que si los arelim están nombrados sobre el pasuk, sobre el korban, entonces ya vimos que están psulim. La pregunta es, cuando él hizo shchita del korban pesach para hacer la zrika a arelim, que no pueden comer del korban pesach, pero que no están nombrados sobre el korban pesach. Y sobre eso la machloket. Rabbe sabar javero du miadidei, ma'u de bar kapore, af javero de bar kapore, la puke hay arel de la bar kaporeu. Rabbe dice así, lo que el pasuk nos enseñó, que hay que hacer la capara sobre el dueño y no sobre el que no es dueño, pero hay una condición, que el que no es dueño, que causa un psul, es su amigo. Quiere decir que él también podría necesitar o podría también tener capará de este korban. Pero este arel, el arel del korban pesach, del lav bar kaporeu, que él no puede tener el korban pesach, que él no puede participar en el korban pesach porque él no puede comer del korban pesach. Entonces él no puede coger ese korban pesach y que sea para él. Entonces, él no causa un psul. Si él hizo la zrika para un arel que no está nombrado sobre el korban, entonces no lo llamamos javeiro, no es comparado al dueño, porque él no puede cumplir con el korban pesach, él no podría traerlo para sí mismo, por lo tanto no causa un psul. Esa es la opinión de Rabbe. Rav Hizda savar hay arel nami, keivan de bar chiyuveu bar kaporeu, o il de ibai metaken nafshei. Rav Hizda dice así, no, también el arel es llamado amigo del dueño y puede causar un psul. ¿Por qué? Porque él también tiene la obligación de traer korban pesach. Y si lo consideramos barca, ¿para qué? Si lo consideramos que la zrika podría venir para él. ¿Por qué? O il de ibai metaken nafshei, porque él tiene la posibilidad de corregirse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Él en eso no está arel, pero él puede hacer brit milá. Entonces, como tiene la posibilidad de hacer brit milá, por lo tanto, es considerado que sí pertenece al korban y sí es parte de la zrika. Podría ser parte de la zrika. Quiere decir, dice Rav Hizda, que decimos lo que es considerado ho'il. Quiere decir, como hay la posibilidad de, aunque en la situación de ahora, que él es arel, él no podría traer el korban pesach, como él tiene la posibilidad de traer el korban pesach, si haría brit milá, es considerado que sí es parte, sí tiene shayahut, sí tiene referencia al korban pesach, por lo tanto, sí causa un psul, sí se hizo la zrika para él, y entonces resulta, según esto, esa es la opinión de Rav Hizda, resulta que la opinión de Rab es que no decimos oil. Pregunta la Gemara, esa es la conclusión de Rav Ashi, y sobre eso pregunta la Gemara. ¿Acaso Rav Hizda opina que se dice ese término de oil, que hay la posibilidad de, aunque la situación en este momento no es así? Vea itma, y si fue dicho, Aofe mi Yom Tov lechol, el que preparó comida en Yom Tov el día siguiente, para el día de semana, Rav Hizda amar lo que Rav Hizda dice,
cocinó de forma prohibida en Yom Tov, Rabbe Amar Eino lo que. Rabbe dice no hay malkot, no hizo un lav. ¿Por qué? Rabbe Amar Eino lo que, Amrinan Ho'il Mimiklelei Orchim Chazilei Ashtanami Chazilei Velo Laki. Rabbe dice no. Aunque él cocinó para días de semana, como hay la posibilidad que de pronto lleguen huéspedes donde él, y entonces resulta que él cocinó para ellos, porque él le va a dar a ellos la comida, entonces de antemano, aunque en ese momento él no cocinó para ellos, pero como hay la posibilidad, lo vemos como si él cocinó para el mismo Yom Tov, para los huéspedes posibles, y entonces no cometió una prohibición. Mientras que Rav Hizda amar lo que lo amrinan oil, mientras que Rav Hizda que dijo que sí hizo la prohibición es porque no decimos oil, que decir, vemos la situación como es ahora, él no va a comer más, no tiene huéspedes, entonces cocinó para 10 semanas y no decimos hay la posibilidad oil que puede ser que lleguen huéspedes. Entonces resulta que Rabbe fue el que dijo que sí decimos oil y Rav Hizda dice que no se dice oil. Dice la Gemara, Bishlema de Rabbe lo kashya. La aparentemente contradicción de Rabbe no es difícil. Aja mejusar maase. Con respecto al arel, falta para que haya la posibilidad que él sacrifique el Korban Pesach, falta un maase, falta que haga un hecho de hacerse Brit Milá. En ese caso, que falta algo esencial, que es hacer un acto completo para cambiar la situación de ahora, no decimos hoy. Atam de lo mejusar maase. Mientras con respecto a Yom Tov, no hay que hacer un acto. Lo único que falta es que lleguen huéspedes. Eso es algo que no es considerado un acto, un cambio tan dramático de la situación que hay ahora. En ese caso sí decimos oír. Entonces a Rabbe lo entendemos. Ela de Rav Hizda kashya, pero Rav Hizda es difícil. Si con respecto a Yom Tov no decimos oír, con más razón, con respecto al Arel, no vamos a decir oír cuando falta que él haga Brit Milá. Amrei, dice la Gemara, Kileite le Rav Hizda oil le kula le humra itlei. Dice la Gemara, todo lo que Rav Hizda dice que no decimos oil es cuando es le kula, para decir que en Yom Tov no hizo una prohibición. Pero le humra, si decimos de humra para decir que como el arel tiene la posibilidad de hacer Brit Milá, causa un en el Korban, si decimos el término de oil. Ahora, Tosfot aquí pregunta, que si decimos o no decimos oil es algo de oraita, entonces, ¿por qué cambie el lejumro de kula? Si es una svara, es una idea, un término que existe en la Torah, entonces debería ser en todo el mundo, en todo lugar igual. Dice todo eso, de verdad, todo lo que dice Rav Hizda, que decimos hoy lejumbra, es solamente mi de Rabbanan. Y seguimos la Gemara, pasa la Gemara a otra pregunta. Vimos la braita que mencionaron Rabbi y Rav Hizda, y la Gemara pregunta sobre esa braita. Amar de Marzutra, Brei de Rav Mori le Ravina. Le pregunta a Ravina. Ktani, está escrito en la braita, Ho'il ve orla poselet ve tum'a poselet. La braita dijo que así como orla, si se hizo shchita solo para arelim causa un psul, así tum'a también, si se hizo shchita solo para gente impura causa un psul. Entonces, como vemos que son iguales, entonces tenemos que aprender uno del otro y aprender orla de impureza. Y dijo la braita así, Ma tum'a lo asaba mikzat tum'a kechol tum'a, af orla lo asaba mikzat orla kechol orla. Dijo la braita, aprendamos así como con respecto a impureza. Si es solamente parcial, no causa un psul. Lo mismo orla, si es solamente parcial, entonces no causa un psul. Aprender uno del otro. Pregunta la Gemara, Hay tum'a eichidami. La impureza que está hablando la braita, ¿de qué caso está hablando? Y leima betumat gavrei. Si decimos que está hablando de la impureza de los que están haciendo el Korban Pesach, umay lo asaba mikzat tumá kechol tumá. Y entonces explicamos qué quiere decir que no es igual cuando todos son impuros a cuando solo parte de ellos son impuros. De ika arba'a vechamisha gavrei tmein ve'arba'a vechamisha gavrei teorin lo pase la utmein le teorin. Y entonces la explicación es que si hay 4 o 5 que están impuros y 4 y 5 que están puros, entonces los impuros no causan que el Korban Pesach esté pasul para los que están puros, y esa sería la explicación de eso está hablando la braita. Gabeor la nami halo paslei. Entonces también con respecto a arelim, también en ese caso ellos no van a causar un psul. Detnan, que se ha escrito en la Mishnah, le mulin vele arelim kasher. Si se hizo el Korban Pesach para parte arelim y parte mulin, el Korban es kasher.
Maishna tum'a de pshitalei, u maishna orla de misapkalei. ¿Cuál es la diferencia entre impureza, que para el Tana de la Braita es obvio que cuando son parcial no causan un psul, mientras que con respecto a orla sí tiene duda? ¿Por qué que haya esa diferencia? Entonces concluye la Gemara, ¿qué tenemos que decir? Betum'at basar. Tenemos que decir que lo que está hablando la Braita no es de la impureza de las personas, porque entonces no habría diferencia entre orla e impureza, sino estamos hablando de la impureza del Corbán mismo. Umay lo asaba miktzat tum'a kehol tum'a. Y entonces, ¿qué es lo que le es obvio? Que cuando la impureza es parcial no causa un psul. De ilu itmei had me evarim hay de itmei sarfinan lei veidach achlinan lei. Que si solo una parte del Corbán, después de hacerle shejitá, etc., solamente una parte del Corbán le ocurrió una impureza, entonces esa parte la tenemos que quemar, que si no se puede comer por la impureza, pero el resto del Corbán se puede comer. Entonces vemos que cuando la impureza es parcial no causa un psul, y de ahí es que aprendimos con respecto a la orla, que cuando es parcial no causa un psul. Sigue la Gemara y pregunta, Bemayu Kimta, ¿en qué caso entonces concluimos que la Braita está hablando? Betumat Basar, en la impureza del Corbán mismo y no de las personas que traen el Corbán Pesaj. Eima Seifa, entonces, ¿cómo explicamos lo que sigue en la Braita? Dice la Braita, Danin Davar, Sheino Noeg Bechol Azvachim, Mi Davar, Sheino Noeg Bechol Azvachim, Val Yochiach Zman, Shenoeg Bechol Azvachim. Otra cosa, dijo la Braita, tenemos que aprender orla de impureza, porque son dos cosas que no hay psul de ellos en todos los korbanot, y no vamos a aprender orla de zman, que es algo que hay un psul de él en todos los korbanot. Entonces, estamos buscando algo que no hay en todos los korbanot. Umay tum'a, y entonces, ¿en qué caso de impureza estamos diciendo que no hay en todos los korbanot? Ineima tum'at basar. Si está hablando de la impureza del Corbán mismo, Amaino noeg bechol azvachim. ¿Por qué no lo hay en todos los korbanot? En todos los korbanot, si les ocurrió impureza, no se pueden comer. Entonces, si es algo que lo hay en todos los korbanot. El apshita betumat gavrei. Entonces, es obvio que la Braita de qué impureza está hablando, de la gente que trae el Corbán. Umay no noeg bechol azvachim, y entonces entendemos perfectamente qué quiere decir que no lo hay en todos los korbanot. De ilu bechol azvachim, arel vetame meshalchin korbenotien, vilu bepesach arel vetame en meshalchin pischayen. Y entonces, ¿cuál es la comparación que no lo hay en todos los korbanot? Que en el resto de los korbanot, que no es pesach, el arel y el tamé pueden sacrificar el corbán como lo mandan con otra persona, aunque ellos no pueden comer del corbán. De todos modos, el corbán es kasher, mientras que pesach es diferente, que como Pesaj principalmente viene para que lo coman después, entonces el que no puede comer no puede hacer un Corbán Pesaj, entonces no sirve que ellos no coman de él. Si no comen, el Corbán está pasul. Entonces, vemos que lo que sigue en la Braita no está hablando de la impureza del Corbán mismo, sino de la gente que lo está trayendo. Entonces resulta, Reisha betumat basar. Entonces resulta que al principio la Braita está hablando de la impureza del Corbán mismo. Beseifa betumat gavrei. Mientras que el final de la Braita está hablando de la impureza de las personas. Amarle le dijo, y sí, es verdad. La Braita habla de dos casos diferentes y no es difícil. ¿Por qué? Shem tum'a kaparir. Porque la idea, aunque no es exactamente el mismo caso, la idea, el término es el mismo, el término es impureza. Ese es el tema de impureza. Entonces, aunque al principio estamos hablando de impureza del Corbán y después impureza de las personas, de todos modos, como es el mismo término, por lo tanto, se aprende uno del otro, y de eso habló la Braita. Veibaitema, otra posibilidad de explicar la Braita, Seifa nami betumat basar. También el caso segundo de la Braita está hablando de impureza del Corbán y no de las personas. Umay eno noeg bechol azvachim. Entonces hicimos la pregunta, ¿cómo así que impureza en el Corbán no la hay en todos los Korbanot? De ilu bechol azvachim, ben shenitma cheilev u basar kayam, ben shenitma basar vecheilev kayam zorek et adam. En todos los Korbanot, si le ocurrió una impureza al Corbán en
digamos, ya se le hizo shejitá, y está la sangre que hay que tirarla sobre el mizbeach, y hay la parte del corbán que es llamada basar, que es la que la gente va a comer, y hay la parte que es llamada heilev, que es la parte que se sacrifica sobre el mizbeach. Si le ocurrió impurez a los dos, también a heilev y también al basar, no se tira la sangre, el corbán está pasul. Pero si ocurrió impureza solo a uno de ellos, ben shenitma heilev u basar kayam, ocurrió impureza solo al heilev que se sacrifica y no al basar que se come, ben shenitma basar ve heilev kayam, o le ocurrió impureza al basar, pero el heilev kayam, el heilev que se sacrifica todavía está puro, zorek es adam. En esos dos casos se puede todavía tirar la sangre y el corbán es kasher. Veilu be Pesach, mientras que en Pesach es diferente. Nitma heilev u basar kayam, zorek et adam. Si ocurrió impureza al heilev que se sacrifica, pero quedó la parte que se come quedó pura, se puede tirar la sangre. Nitma basar ve heilev kayam eino zorek et adam. Pero si le ocurrió impureza al basar que se come, aunque el heilev kayam, aunque la parte que se sacrifica todavía existe, entonces no puede poner la sangre sobre el mizbeach, y en ese caso está pasul como la parte principal de el propósito principal del Corban Pesaj es que se come, es diferente al resto de los Corbanot, y si no se puede comer la parte del basar, el Corban está pasul. Entonces encontramos impureza con respecto al Corban mismo, que no existe, que es diferente entre el Corban Pesaj al resto de los Corbanot. En Corban Pesaj, si el basar se ocurrió impureza, no hay, el corbán está pasul, mientras que en el resto de los corbanot, mientras el heilev esté puro, aunque ocurrió impureza al basar, el corbán es kasher. Y entonces vimos que la braita también al principio y también más adelante habla de la impureza del corbán y no de la gente. Sigue la Gemara y pregunta, Bemay ukimta betumat basar. Entonces, la conclusión es que estamos hablando todo el tiempo de la impureza del corbán mismo. Eima seifa, ¿cómo hacemos con lo que sigue en la braita? Dice la braita, Danin davar, shelo utar michlalo, midavar shelo utar michlalo, val tochiach tum'a sher utra michlala. Después la braita dijo al revés, tenemos que aprender orla de zman, porque son cosas que no hay ningún lugar en la Torah, que en los korbanot, que es de pronto permitido, y no aprendamos orla de impureza, que es algo que encontramos que la Torah lo permitió. Bemay, ¿en qué caso estamos hablando? Ileima betumat basar eija utra. Si estamos hablando de la impureza del corbán mismo, donde encontramos que fue permitido aún en un corbán tzibur, un corbán de todo el mundo, que se puede traer cuando está impuro, de todos modos, comerlo no se puede. Por lo tanto, ¿dónde encontramos que haya impureza del corbán que sea permitida? El apshita betumat gavri. Entonces es obvio que de qué estamos hablando, de la impureza de los que traen el corbán, que ahí sí encontramos que es permitido la impureza. Ve'eija utra michlala betzibur, ¿dónde es permitido? Cuando es un corbán de el tzibur y la mayoría están impuros, pueden traer el corbán aunque estén impuros. Entonces resulta que reisha betumat basar, el principio de la braita habló de la impureza del corbán mismo. Seifa betumat gavri, el final habla de la impureza de las personas. Dice la Gemara, in shem tum'a kaparich. Primera explicación, sí, de verdad, aunque los casos son diferentes, como la terminología es la misma, habla de impureza, se puede aprender uno del otro, y de eso habló la braita. Veibaiteima, y otra posibilidad de explicarlo, kula betumat basar. Siempre estamos hablando solamente de la impureza del corbán. Ve'eija utra, y donde encontramos que sí fue permitido impureza del corbán mismo, betumat pesach, con respecto al corbán pesach. Cuando detnan, está escrito en la Mishnah, pesach abba betum'a ne'echal betum'a. El corbán pesach, cuando la mayoría de amisar están impuros, que pueden traerlo cuando están impuros, no solamente lo traen, sino también lo comen aunque haya impureza. Shelo ba mitchilato el aleachila, como el corbán pesach, su propósito principal que hay que sacrificarlo es para comer de él. Si la Torah permitió traerlo cuando están impuros, quiere decir que también permitió comerlo con impureza. Por lo tanto, encontramos
el lugar donde también se habla del corbán mismo que está impuro y de todos modos se puede, de todos modos es permitido comerlo. Entonces toda la braita habló de la impureza del corbán mismo. Y hasta aquí Samach Bet Amud Aleph.